Hola, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia, mientras que continuamos en nuestra serie de Primera de Juan. Lo que hoy vamos a ver es prácticamente que hay dos cosas que tienden a ser un impedimento en tu vida, dos cosas que normalmente pueden detenerte, por así decirlo, y complicar tu vida. Una de estas, y la primera, es la falta de luz. Si tú no tienes luz y es de noche, lo más seguro es que tú no puedes ver. No simplemente es la falta de luz, pero por otro lado, y quizás algunos de ustedes lo han experimentado, que hay algo que es bien molestoso y es una piedra en un zapato, ¿no? Tanto la falta de luz no te permite ver, en cierta manera sin luz puedes tener cierta falta de orientación, por lo tanto vas a estar bien desorientado porque no puedes ver dónde vas y posiblemente te vas a golpear. Ahora, una piedra en un zapato es bien complicada porque no vas a poder caminar mucho tiempo con esa piedra en el zapato. No lo vas a poder hacer porque si llegas a caminar mucho tiempo con esa piedra en el zapato, te va a incomodar, va a causar cierto dolor, y no simplemente es que te va a detener a ti de llegar a donde tú piensas llegar, pero si vas acompañado de alguien, ese alguien también se va a detener. Ahora, la pregunta que hacemos siempre en Gracia sobre Gracia es: ¿qué tiene que ver esto con mi vida, con mi fe cristiana? ¿Qué tiene que ver con no tener luz y por lo tanto estar bien desorientada o desorientado? Y por otro lado es que tiene que ver con que yo tenga una piedra en el zapato con mi fe y con lo que supuestamente venimos aquí a aprender. Bueno, tiene que ver mucho, porque hoy vamos a ver que una vida en Cristo es aquella vida que tiene luz. A la luz de lo que Fernando nos leyó, no simplemente es ser creyentes, involucra el aspecto de tener visión, de tener claridad, de tu poder ver correctamente, pero a la misma vez se supone que si tú estás en la luz no vas a ser una piedra de tropiezo para ti misma o para ti mismo o para los que están a tu alrededor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estas palabras que yo escojo, luz y piedra de tropiezo, literalmente están en el texto. Y es lo que yo pienso que tú veas, es lo que yo deseo que en esta mañana tú veas. No son ilustraciones que me inventé para que vayan con el sermón o la prédica. Son realmente dos ejemplos que el apóstol Juan quiere que tú y yo veamos. Y es que si estamos en la luz, vamos a andar como Él anduvo, y por ende no vamos a ser piedra de tropiezo para nosotros mismos, ni tampoco para quien está a tu alrededor. Entonces, para vivir de tal manera, se espera que hagamos dos cosas, según el texto. Dos cosas. Lo primero es que esto va a involucrar un amor hacia Dios, eso es lo primordial. Lo vamos a ver en los versículos del 3 al 6. Y después lo que vamos a ver es que de este amor hacia Dios, por ende, porque Él nos ha amado, vamos a ver, pero un amor hacia Dios va a llevar naturalmente, bíblicamente, un amor hacia los demás. Tú no puedes divorciar estos dos. Un amor hacia Dios, versículos de 3 al 6, va a llevarte bíblicamente, verdaderamente, del 7 al 11, de un amor hacia los demás. Entonces comencemos con el primero, y es que vamos a amar o debemos amar a Dios primeramente. Déjame tratar de recordarte que la semana pasada vimos que Juan afirma que un creyente no es un llamado a ser o creer que somos perfectos. Eso no es lo que vemos, por más que obviamente la Biblia nos llama en Levítico y en Primera de Pedro: sed santos porque yo soy santo. De otra manera, sean perfectos porque yo soy perfecto. Pero la vida cristiana no es aquella vida de que nosotros somos perfectos ya. Estamos caminando hacia esa santificación que nos llevará a la glorificación, donde solamente allá no habrá pecado. Entonces, por un lado, la vida cristiana no se trata de ser perfectos aquí. Ahora, el peligro de esto, y lo vimos la semana pasada, es que algunos podrían concluir: por lo tanto, yo puedo pecar. Y puedo hacerme el ciego con mi propio pecado. Pero Juan te va a decir: no, no es ni una ni la otra, es caminar hacia esa santificación para ser más como Cristo, pero por ende, para caminar en esa santificación para ser más como Cristo, no puedes hacerte el ciego con tu propio pecado. No podemos decir: bueno, me esperaré hasta que llegue allá donde no hay pecado y por lo tanto puedo vivir mi vida como yo quiera. No, Juan y la Biblia te va a decir: eso no es cierto, no es lo que el creyente ha llamado a hacer. Y por eso la vida cristiana
es una vida de examinarse a uno mismo, a la luz de la palabra, bajo el carácter santo de Dios, y ver realmente qué áreas, y dije la semana pasada que todos aquí tenemos esas áreas que conocemos y que también tienen que ser reveladas, donde yo sé que en mi corazón hay áreas que no le glorifican a Dios. Entonces, a la luz de la palabra, se espera que yo examine mi corazón, vea mi falta de ser más como Cristo, pero que esto me movilice al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino y verdadero va a llevarme a cambios genuinos o cambios verdaderos. No es pensar que soy perfecto ya, tampoco ignorar mi pecado, pero sí ver qué áreas de mi vida no lucen como Cristo y por lo tanto esperar que esto me movilice a ver cambios verdaderos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que yo pueda crecer en mi santificación para ser como Cristo? ¿Qué garantiza que realmente tú y yo podemos cambiar? Y lo vimos la semana pasada, que a la luz de 1 de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que lo que hace esto, una garantía de confesión de pecados, para arrepentimiento de pecados, para perdón de pecados, ¿sabes qué es? La obra de Cristo. Solo la obra de Cristo. Solo aquella obra propiciatoria que en Él fue quien satisfizo todas las demandas de Dios, por lo tanto toda la santa ira de Dios cayó sobre Él, pero no simplemente es su obra propiciatoria que Juan nos dice, que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero a la misma vez Él es quien hace esta obra gloriosa de una expiación, y es que Él puso entonces nuestros pecados en lo más fondo del mar porque fueron clavados en Él. Entonces lo que vemos y Juan dice es la garantía de no vivir pensando que yo no peco, que no importa mi pecado, es mirar a Cristo. Si tú profesas creer en Cristo, dice Juan, entonces no eres perfecto, miras al perfecto y te miras a ti mismo, confiesas tus pecados. Entonces la confesión de pecados es una manera libre de vivir el evangelio para un cambio verdadero desde adentro hacia afuera, y eso es lo que estamos viendo en esta serie. Ahora, lo que motiva todo este cambio, y hoy lo vamos a ver, es el verdadero amor. Esto es lo que motiva el verdadero cambio en nosotros. Por eso es que la prédica de hoy se titula El verdadero amor. El verdadero cambio de adentro hacia afuera es un cambio motivado y arraizado en amor. Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy a la luz de estos versículos, que lo que hacemos nosotros y lo que yo llamo esto es una obediencia amorosa. ¿Sabes por qué? Porque los cambios verdaderos no van a surgir por obligación, por temor o por tradición. Porque entonces lo más seguro es que tú vas a pensar que estás obedeciendo, pero lo vas a hacer desde un corazón fariseísta como los fariseos y legalista. ¿Por qué obedeces? No, porque tengo que hacerlo, es la lista de cosas que hacemos, ¿verdad? Es lo que supone que un creyente tiene que hacer. En vez de la motivación primaria de mi cambio para mi propio pecado y mi motivación para lucir más como Él, es lo que llamamos amar a Dios. Yo amo a Dios, por lo tanto quiero obedecerle a Él. Ese es un cambio verdadero que entonces nace de un corazón deseoso de decir, yo quiero amarle a Él. Por tanto, lo que quisiera que estudiáramos en estos versículos es, ¿cómo sé que yo conozco a Dios? ¿Cómo sé que yo realmente le conozco? Porque si Juan empieza en el versículo 3 y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer, ¿cómo yo sé que le conozco a Dios? Yo creo que esa es una de las preguntas más preguntadas. ¿Cómo realmente yo le conozco a Dios? Y normalmente, típicamente lo que hacemos es rápidamente hacer una lista de cosas que estamos haciendo. ¿Cómo sé que le conozco a Dios? Bueno, porque yo hago esto, porque yo voy a la iglesia, porque yo leo mi Biblia, porque yo. Y el énfasis de lo que yo conozco a Dios es por lo que yo hago por Dios. Y por más que la obediencia, como lo vamos a ver, es muy importante, realmente lo que es el fundamento de cómo yo conozco a Dios y por qué le conozco a Dios es porque he sido amado por Él para amarle a Él y obedecer su palabra. No estamos hablando de amor versus obediencia. Estamos hablando que ambas van juntas. Y normalmente nuestro corazón las trata de divorciar. ¿Por qué conozco a Dios? Porque yo hago y hago. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque lo tengo que hacer. Versus, ¿por qué es que tú le conoces a Dios? Porque Él me ha amado, yo le quiero amar y obedezco su palabra. Yo creo que ese es el argumento completo de 1 de Juan, el tratar de arraizar el verdadero cambio en el verdadero amor desplegado en Cristo por la persona de Dios. Porque más adelante vamos a ver que Juan dice
que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces lo que vemos aquí nuevamente es que más allá de dar una lista de cosas que hacemos, es un corazón que ama a Dios y por lo tanto le obedece a Dios. Juan dice literalmente, conocemos que hemos conocido, realmente sería la versión literal, conocemos que hemos conocido a Dios. ¿Cómo? Esa es la condición, si guardamos sus mandamientos. Yo quisiera ayudarte a entender que esta palabra que Juan está usando aquí de conocer es ginosko y está en un tiempo perfecto. En breves palabras, no te quiero confundir, pero creo que es muy importante para nuestra fe de hoy día con el ayer. Y es que el verbo en un tiempo perfecto lo que dice es que hubo una acción pasada con grandes implicaciones en el hoy. Eso es lo que Juan está tratando de decir. Si yo he conocido a Dios o digo conocer a Dios, eso tiene que verse hoy, no simplemente en el ayer. Por eso es que decimos, no es suficiente decir, yo conozco a Dios sin realmente ninguna implicación en el tiempo presente de hoy. Y eso es muy importante para el cristianismo de hoy en día. Es muy importante para nosotros como creyentes que profesan creer en Cristo y basan su fe en solamente algo que pasó en el ayer, pero que hoy no tiene implicaciones para tu corazón. Entonces, para el creyente que ha conocido a Dios, mira hacia atrás, pero ese conocer que ha conocido a Cristo en el atrás tiene un gran impacto en el hoy. Cómo mi fe profesada ayer impacta mi hoy, cómo mi vida luce para con Cristo. Por eso es que la condición de Juan es que si yo digo conocer a Dios, entonces guardaré sus mandamientos. Por lo tanto, yo no quiero que demos por sentado que tú conoces a Dios y tú no le obedeces a Dios. No quiero que asumamos que porque yo creo obedecer a Dios es que yo conozco a Dios. Lo importante es ir allá en tu corazón y preguntarte por qué es que le obedezco a Dios. ¿Cuál es la motivación que me ayuda diariamente ante la tentación, no ceder ante ella, ante el pararme a leer su palabra? ¿Por qué leo su palabra? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué es lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Debería ser una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque Juan aquí va a contrastar estos dos tipos de creyentes o de personas. Los verdaderos creyentes con los que profesan decir que son creyentes, pero no lo son. Recuerda que Juan, en primera de Juan, lo que está haciendo está ayudando y guardando a estos hermanos de ser engañados por aquellos que dicen conocer a Dios, mas no lo conocen. Juan está tratando de velar el alma de estos hermanos que él llama hijitos. Varias veces, más adelante vamos a ver que son amados y él lo que quiere hacer es guardarles a ellos de ser engañados por aquellos que dicen conocer a Dios pero no lo conocen. Y por ende han minimizado la obra de Cristo y por ende el pecado no está en serio y por ende lo que vemos entonces es que Juan va a querer hacernos entender que hay una gran diferencia entre un creyente verdadero y entre uno que piensa ser creyente pero no lo es. Y como lo vemos, bueno, Juan va a usar 3 frases. Él lo va a usar y va a introducir a sus frases por la misma palabra. El que dice, ta, 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 el que dice, ta, 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 y lo vamos a ver, y el que dice. Él comienza en el versículo 4 con el primero, el que dice. Después se va a mover al versículo 6 con el que dice. Y por último va a moverse al versículo 9 con el que dice. Y vamos a ver cada una de estas, y yo quiero que estés mirando tu Biblia porque están ahí. Yo quiero que tú veas qué es lo que Juan dice. Versículo 4, el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos. Conclusión o evidencia o lo que va a pasar, fruto, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, lo que va a hacer Juan a lo largo de estos, el que dice, es distinguir a los que verdaderamente conocen a Dios por gracia y por amor de Dios, de aquellos que profesan creer en Dios pero no conocen a Dios. Y la tarea de esta nuevamente es ayudarte a ti, querido creyente, que si tú conoces del Señor, te deleites en Él, te apasiones por Él, le ames a Él, porque Él te ama a ti. Y para ti quizás va a ser que al leer y al escuchar esto, tú digas, yo no soy uno de estos que le crea a Él. Yo no soy uno de estos que puedo decir confiadamente que he sido amado por Él para amarle a Él. Si ese no eres tú, la oración es que Dios abre tus ojos, tu corazón, a decir yo quiero ser amado de esa manera por Él, para yo amarle a Él. Entonces lo que es la base de aquellos que verdaderamente conocen a Dios, aquellos que permanecen en Dios y aquellos que están en la luz, como Él va a estar diciendo,
Versículo 4 dice nuevamente, es los que conocen a Dios, o el que dice conocer a Dios. Versículo 6, aquellos que dicen, el que permanece en Dios. Versículo 9, aquel que dice que anda en la luz. Lo que él va a decir es, aquellos que dicen tales cosas, pero no están haciendo lo que dicen hacer, versus aquellos que dicen hacer y estar en estas áreas de su vida, verdaderamente lo están haciendo, pero la base, el fundamento de todo esto, ¿sabes qué es? El amor. Es increíble, a mí me encanta ver que la Biblia, cuando habla de obediencia, lo habla en términos de amor. Lo que pasa es que para nosotros como seres humanos, todavía con esta tendencia a ver el pecado, creemos que la obediencia es obligación, no es una maravillosa obra de Dios en mi corazón, como lo vamos a ver, para yo obedecerle a Él. La vida cristiana no se trata nuevamente de aquella lista de reglas de cosas que tú haces para amar a Dios. Es cómo Dios te ha amado tanto en Cristo para que tú por gracia le ames a Él. ¿Y cómo se va a ver el amarle a Él? Obedeciéndole a Él. Por lo tanto, van de las manos, van juntos el amor de Dios para con nosotros, nuestro amor para con Él, y por ende se va a ver nuestro amor hacia los demás. Eso es lo que la primera de Juan se va a tratar, de cómo amamos a Dios, somos amados por Él para amar a los demás. Por lo tanto, cuando Juan comienza diciendo que aquellos que dicen que han llegado a conocer a Dios, va a empezar con una lista de, por lo menos hasta el 6, de primero enfoquémonos en un amor hacia Dios, para después un amor hacia los demás. Cuando Juan usa esta palabra de conocer, yo quiero ayudarte a entender que conocer no simplemente habla de conocer a otra persona, pero primordialmente en el Nuevo Testamento, cuando esta palabra ginosco, de conocer, se usa en relación a Dios, usualmente, si no casi siempre, tiene una conclusión salvífica. Es decir, si verdaderamente tú conoces a Dios, eres salvo. Aquellos que conocen a Dios son aquellos que son salvados por Dios. Aquellos que han sido salvados por Dios son los que conocen a Dios. No simplemente es decir, yo conozco a Dios porque digo conocer a Dios, pero cuando hablamos de conocer a Dios, está muy relacionado con que hay una verdadera fe, una verdadera creencia en Dios, un verdadero conocimiento de Dios. Por ejemplo, para darte una idea, como Juan también lo usa acá, fíjate lo que dice ahí mismo en 1 Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Fíjate lo que dice, en 1 Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Viste? Salvación, amor, conocimiento. El que no ama, por ende, no conoce a Dios. Y el fundamento de esto es porque Dios es amor. Lo que encontramos nuevamente aquí es que una de las implicaciones de un nacimiento espiritual es que vas a conocer a Dios. Realmente podríamos decir que si no hay un verdadero nacimiento espiritual, si no hay lo que llamamos una regeneración, y esto es que Dios ha cambiado el corazón de piedra y te ha dado un corazón de carne para que le ames a Él, a la luz de Ezequiel 37, y estas son obras maravillosas del nuevo pacto. Él ha quitado algo, lo cual no podíamos nosotros mismos hacerlo, y es quitar un corazón endurecido para con Dios, para con amarle a Él, para seguirle a Él, obedecerle a Él. Y a la luz de esto lo que encontramos nuevamente es que sin una salvación verdadera no hay un conocimiento de Dios y por ende no hay un amor para con Dios. Sin la salvación bíblica, sin la regeneración de tu corazón, sin la salvación, tú no puedes conocer a Dios. Es imposible. Se necesita nacer de nuevo para conocer de Dios. Se necesita un corazón nuevo para amar a Dios. No lo puedes hacer sola, no lo puedes hacer solo. Esto es obra gloriosa del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, este nacer de nuevo va a llevarte a conocer a Dios. Y lo que se distingue de un verdadero conocimiento de Dios, ¿sabes qué es? Un amor por Dios. Aquí es cuando nosotros en Gracia sobre Gracia hacemos algo que nos es de mucha importancia. Hemos dicho en Gracia sobre Gracia que nosotros no queremos meramente teología en tu mente, porque toda teología verdadera que se informa acá va a impactar en acá. Nosotros conectamos estas dos. Si tú conoces de Dios, de su palabra, por más que conozcas términos teológicos, por más que puedas conocer y leer la Biblia, si tú realmente la conoces y conoces a Dios, ¿sabes cómo se va a mostrar? En un corazón también bien grande. Entonces decimos en Gracia sobre Gracia, y quizás algunos que nos están visitando, no quiero que se sientan ofendidos,
Y lo digo con mucho amor, y entre los de la casa ya sabemos que en Gracia sobre Gracia no queremos cabezones. En ese sentido lo que quiero decir es gente con cabeza grande de teología y un corazón bien pequeñito. Lo que nosotros podemos ver y vemos en la Biblia es que aquellos que dicen conocer a Dios y tienen una teología robusta de quién es este Dios soberano, maravilloso, glorioso, por ende va a verse en un corazón grande para amar a Dios y para amar a los demás. Por lo tanto, lo que Juan quiere decir aquí nuevamente es que la conclusión de Juan es, si tú dices conocer a Dios pero no le obedeces, eres un mentiroso. No simplemente que eres un mentiroso, pero obviamente la verdad no está en ti. Y son estos tipos de versículos que tienen que hacernos preguntar y reflexionar. ¿Digo yo conocer a Dios pero no le obedezco? ¿Cómo yo veo mi obediencia para con Dios? ¿Cómo yo veo mi lucha para con el pecado? Porque yo no simplemente puedo decir que conozco a Dios pero negocio, o simplemente soy muy flexible con mi pecado porque pues todo el mundo lo hace, yo lo hago. O porque nadie se está dando cuenta, yo lo hago. O porque no le afecta a nadie más, yo lo puedo hacer. ¿Cómo la lucha con el pecado, sabes qué va a determinar? Cuánto tú amas a Dios y cuánto has sido amado por Dios para luchar contra ese pecado. Eso es lo que Juan va a decir. Hay una lucha que tiene que pasar en cada corazón por el amor de Dios para con ese individuo creyente, y ese individuo para con Cristo, más que amar el pecado, quiere y ama a Cristo. Esta es la lucha interna que Juan quiere presentar, y es esta obediencia que lo distingue, que lo marca, que lo diferencia de aquel que dice conocer a Dios. Ahora, ¿qué significará guardar los mandamientos de Dios? Porque estamos ahora en el versículo, ya en el 4 en adelante, cuando él dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Qué querrá decir cuando en el versículo 4 dice, yo le he llegado a conocer y no guardo sus mandamientos, es un mentiroso? ¿Qué querrá decir guardar sus mandamientos? Para 1 Juan esto es muy importante. Y posiblemente nuestra primera respuesta a qué significará guardar sus mandamientos, creo yo que la mayoría de nosotros va a ir al evento que Moisés vivió en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, cuando vemos los mandamientos de Dios. Y por más que podríamos decir, bueno, a la luz de 1 Juan, el que guarda sus mandamientos tiene que ver con esos mandamientos. Bueno, yo creo que Juan está yendo más allá, y lo vamos a tratar de ver más adelante. Juan no simplemente tiene en cuenta estos mandamientos que posiblemente son los únicos que conocemos. Juan lo que tiene en mente no simplemente son estos mandamientos del atrás, pero nuevamente es un carácter que es reflejado en aquellos mandamientos de parte de Dios. Es más allá de una lista de cosas que tú tienes que hacer. Es más allá de una simple lista que tú puedes decir, yo lo he chequeado, yo le obedezco a Dios en todo esto. Lo que vemos acá entonces es que el obedecer los mandamientos del Señor nuevamente se ve por un deseo de ser más como este Dios. Obedecer los mandamientos del Señor debe tener e impulsarte a lo que el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, más que una lista de reglas, de cosas que yo tengo que hacer, por más que los mandamientos son preciosos porque nos muestran al precioso Señor, lo que estamos tratando de entender es cómo yo puedo obedecerle a Él por Él. Cómo lo que me motiva en mi obediencia muy adentro es nuevamente lucir más como Él, o en las palabras de Juan, andar como Él anduvo. Por lo tanto, el obedecer los mandamientos se es con un deseo en nuestro corazón, con un deleite, con un amor. Precisamente lo que mi deseo mayor es obedecer a Dios, viviendo su palabra y aplicando su palabra. Déjame leerte lo que un teólogo sobre estos versículos dice, que yo creo que me llamaron mucho la atención. Fíjate lo que él dice. Colin Cruz dice: los mandamientos de Dios son que creamos en Cristo, y esto va a hacer mucho sentido en 1 Juan, y hagamos lo que Él manda. Y en esta carta el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros es lo que se destaca. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué me sirve guardar la palabra de Dios? Honestamente, más que leerla, ¿por qué debo practicarla? Más que tener mi tiempo a solas con Dios, con una lectura de Dios, ¿cómo lo que yo he leído lo llevo a la práctica? ¿De qué me sirve practicar la palabra de Dios? Llevarla a cabo, de la mente al corazón, de lo que yo he leído a que yo lo pueda mostrar. Bueno, ¿sabes cómo lo hace Juan? Contrastándolo en el versículo 5 con un pero. ¿Es lo que dice en el versículo 5? Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente
escucha las palabras de amor. Se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. Es interesante nuevamente cómo Juan llega a decir que el guardar la palabra de Dios va a evidenciar nuevamente que el amor de Dios reside en tu corazón. ¿Te das cuenta de la conexión? Podríamos decir que el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado la lista de cosas que tiene que hacer. Pero lo que dice Juan es, el que guarda la palabra está evidenciando algo. Y es que el amor de Dios se ha hecho perfecto en su corazón. Es una realidad del atrás con presentes en el hoy. Se ha perfeccionado este amor de Dios en mi corazón que brota hacia un amor hacia Dios, porque estamos viendo primero hacia Dios, pero después se va a brotar hacia los demás que están a mi alrededor. Por eso dice que el amor de Dios se perfecciona en ellos. Y la idea detrás de esto es tener la seguridad que la obediencia a la palabra de Dios muestra que el amor de Dios se ha perfeccionado en mí y se está perfeccionando en mí. Cada obediencia a la palabra de Dios es una evidencia para tu corazón mismo decir, amo a Dios y su amor se ha perfeccionado en mí. Y el que ha conocido a Dios, su deleite mayor es ver cómo más Dios muestra que su amor verdaderamente reside en él. Y a la luz de Romanos 5 vemos que este amor ha sido derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Y qué preciosa verdad, que es aquel mismo que te regenera, que es aquel mismo que toma la obra de Cristo, la aplica a tu corazón y lo que hace es recordarte todo lo que Cristo nos ha enseñado y nos capacita, nos impulsa a la obediencia. Por tanto, es la obra del Espíritu Santo el que va a hacer que testifica que todo creyente genuino y verdadero vaya y se moviliza a la obediencia. Por tanto, ¿cuán rápidos somos para obedecer? ¿Cuán rápidos ante la tentación del día a día que a todos nos pasa, somos más rápidos a decir, ¿me amaré a mí mismo o amaré a Dios? ¿Amaré más el pecado o amaré más a Dios? Y para el creyente, solo para el creyente, esa decisión ahora es posible. Siempre decir, por gracia de Dios, yo le obedezco a Él y le amo a Él. Y a la luz de nuestras faltas y nuestros pecados, lo vimos la semana pasada, que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo mismo, quien es nuestra propiciación, quien es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, no es una perfección, es una santificación que involucra esta confesión de pecados para crecer más y decir nuevamente cómo ilustro y cómo muestro que esa palabra de Dios ha echado raíz en mi corazón y por ende mi deseo mayor es cómo luzco para ser más como Cristo, para que estas áreas que yo sé que no lucen como Cristo, luzcan como Él. Luzcan como Él. Un amor a Dios y a su palabra va a ser que ante toda amenaza de nuestra propia vida decidamos creerle a Dios y obedecerle a Dios. ¿Sabes quién es uno en la historia que ilustra esto muy bien precisamente hoy? Hoy recordamos 500 años desde que Martín Lutero tuvo que pararse ante aquel tribunal en la Dieta de Worms en Alemania, donde tenía que enfrentarse posiblemente a estas autoridades, donde lo más seguro después de enfrentarse a estas autoridades era que lo iban a ejecutar por hereje, supuestamente. Y este monje, uno de los pioneros de la Reforma, se paró ante aquella tribunal de autoridad suprema para decirle, hoy te arrepientes de lo que has dicho o realmente serás ejecutado por falsedad. Yo quiero recordarte lo que hace un amor por Dios, no un legalismo, no un fariseísmo, pero realmente un amor por Dios. ¿Sabes qué es lo que hace? Bueno, escucha lo siguiente. Si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. ¿Y sabes qué termina diciendo? Dios me ayude. Amén.
Este tipo de valentía que se requirió en él allá es el mismo que se necesita hoy en día. Ante toda falsedad o ante todo ataque de minimizar la palabra de Dios, ¿nos vamos a ceder ante eso? ¿O vamos a elevar la palabra de Dios porque elevamos nuestro amor por Dios y su amor para con nosotros, que decimos no? A menos de que ustedes me convenzan por medio de la palabra, yo soy un esclavo de la palabra, pero no simplemente de la palabra, pero el Dios de la palabra. Yo me someto a ella porque para mí el mayor deleite es obedecerle a Él, porque le amo a Él, porque yo he sido amado por Él. No es porque soy cristiano y tengo que obedecer. No es porque, bueno, si no, no sé, lo tengo que hacer. No, el creyente que se empapa de la palabra de Dios sabe que lo que palpita en su corazón para con Dios es: Él me ha amado, yo le quiero amar a Él. Y eso se traduce en palabras de la palabra de Dios, en obediencia hacia Dios. Por lo tanto, el creyente ha sido llamado a hacer lo que precisamente Moisés le dice al pueblo de Israel, o Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, o Yahweh, uno es. Escucha esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Prácticamente estas palabras del amor de Dios mostrado en acción tienen que verse todo el día. Dentro de estas cuatro paredes, donde la iglesia se congrega, como fuera de estas cuatro paredes, cuando la iglesia se moviliza. ¿Cómo mostramos el amor de Dios para con nosotros y nuestro amor para con Él? Y esto, ¿sabes qué, iglesia? Es una realidad del nuevo pacto. Esto ahora sí es posible vivirlo de cierta manera, de una manera de obediencia para con Él, porque a la luz del nuevo pacto de Jeremías 31, ¿sabes qué ha pasado? Es Dios quien ha hecho que su palabra sea escrita en nuestros corazones. Es Dios quien ahora nos ha capacitado para andar según su palabra y obedecerle. La obediencia a la luz de Cristo, como vamos a ver, ya es posible por la obediencia de Cristo. Ahora sí podemos mirar con ese corazón regenerado que el remanente tuvo y por lo tanto obedecían a Dios. Ahora la iglesia regenerada verdadera tiene este corazón nuevo para obedecerle al Señor. Por lo tanto, Juan puede llegar a decir en el versículo 6, como acabo de decir en varias ocasiones, que aquel que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahora entonces el andar como Él anduvo, no sé, es un imposible, pero es un posible, no por ti ni por mí, pero por Él. Aquel que camina con Él, anda como Él. Y si para ti eso suena obligación, pesado, como de molestia, yo creo que entonces no has conocido al Señor. Pero si el obedecerle a Él suena como: esto es difícil, sí, obviamente, aquí nadie dice: qué fácil obedecer a Dios. Pero decir: yo quiero eso, yo quiero obedecerle más a Él, porque ahora por Él soy amado por Él, para vivir como Él y andar como Él. Ahora sí es posible, pero este amor hacia Él no se queda simplemente hacia Él. Este amor hacia Dios se despliega, se muestra, se evidencia para con los demás. Y esto es lo que Juan va a hacer del versículo 7 en adelante. Este amor de Dios se extiende hacia los demás. ¿Y sabes qué me encanta de Juan? Cómo transiciona a esta sección en el versículo 7 usando una palabra, y es amados. Juan está repleto de amor. Qué interesante que una de las cartas que más temor tienen los cristianos en leer, que es 1 Juan, no, yo no leo eso, porque me da miedo de pronto no ser creyente, está repleto de una carta de amor. Un amor de parte de Dios. Dios te ha amado, obedécele. Amados, hijitos. Y el tono fuerte es para los que dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Pero el tono de cuidado es de este señor, posiblemente pienso yo, ya mayor Juan, queriendo guardar a sus hijos, posiblemente que ellos han caminado con él y él ha caminado con ellos de diferentes iglesias, y él escribe porque ha escuchado de estos falsos separatistas, de estos falsos hermanos o falsos maestros, y él les dice: cuídense de ellos. Y lo que motiva a Juan a escribir Juan es amor. Amor de Dios para con él y él para con Dios, y el amor de él para con aquellos que él está escribiendo. Por lo tanto, dice: amados por Dios, para amar a Dios y a los demás. ¿Por qué decimos que se conecta el amor de Dios para con los demás? Bueno, porque precisamente Cristo lo hizo así.
El amor de Dios no se queda solamente entre yo y Dios. Por eso es que es tan contradictorio y no bíblico aquel creyente que dice, mi amor es con Dios y yo me quedo en mi casa con Dios. No, eso no es bíblico. Tú no vas a encontrar un cristiano que se queda en casa, no interactúa con la congregación, ni con la comunidad, porque él dice, no, yo soy yo y Dios. Y Cristo puede llegar a decir, ¿sabes cómo se muestra tu amor para con Dios? En que tú amas a los demás. Y para que no creas que yo me estoy inventando esto, yo quiero que vayas conmigo a Marcos, capítulo 12, del 28 en adelante. Fíjate cómo es que Cristo mismo une estos dos mandamientos, por así decirlo. Fíjate lo que dice Marcos, capítulo 12, del 28 en adelante. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, que es el que acabo yo de leer de Deuteronomio, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, inmediatamente dice Cristo, es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el mandamiento de amar a Dios y a los demás es posible porque hemos creído precisamente en Jesús. Y lo que ha asegurado esto es la obra de Cristo aplicada a nosotros. Es decir, el mandamiento primario de Primera de Juan, ¿sabes cuál es? Creer en Cristo. Tú no podrás amar a Dios o a los demás si tú no has amado a Cristo. El punto clave aquí es entender que el mandamiento central para Primera de Juan no es simplemente ama a Dios y ama a los demás, es ama a Cristo creyendo en Cristo. Porque no hay manera en que tú puedas amar a Dios o amar a los demás si tú no has creído en Cristo y has recibido de su amor. ¿Dónde vemos esto? En Primera de Juan, ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 3, yo creo que tú veas en el versículo 23 lo siguiente. Y este es su mandamiento. ¿Qué mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y escucha cómo lo une, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Por lo tanto, el mandamiento central, por más que vemos que es amar a Dios y amar a los demás, radica su fundamento en un amor y en un mandamiento primario. ¿Cuál es? Creer en Cristo. No hay manera que Primera de Juan nos llame a un amor a la palabra de Dios y un amor para con los demás sin mencionar a Cristo. Por lo tanto, para Primera de Juan, Cristo es esencial. Es el centro de la obediencia por su obediencia. Es el centro de nuestra obediencia por su sacrificio. Es el centro de nuestra obediencia y nuestro amor para con Él por su obediencia y su amor para con nosotros. Es Cristo la persona central de Primera de Juan y de nuestra obediencia. Por lo tanto, más que una lista nuevamente de obediencia, tú miras a una persona y es a Cristo por tu obediencia. Más que simplemente el sentirte mejor, tú obedeces porque quieres magnificar, exaltar, glorificar a aquella persona que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que es Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo nuevo entonces en este mandamiento? Fíjate lo que dice Juan, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Nuevamente lo que yo pienso que Juan está haciendo aquí es lo que yo acabo de tratar de ilustrar en Deuteronomio y en Marcos. No es un mandamiento nuevo en cierto aspecto, no lo es, porque desde la eternidad siempre ha sido que creemos en Dios, que le amemos a Dios, y por ende, desde la eternidad Dios siempre ha deseado crear para que nosotros le traigamos gloria a Él. Su plan de la creación siempre ha sido magnificar su nombre. Como lo hemos dicho en varias veces en Gracia de Gracia, Dios no creó la tierra por necesidad de algo de Él. Él no crea porque le haya hecho falta algo. Él creó desde su plenitud para comunicar su plenitud. Y desde esta plenitud siempre ha existido, no es que hay un mandamiento nuevo como tal, pero sí es algo nuevo que Juan está diciendo acá. Fíjate lo que dice el versículo 8. Que yo no quiero que sea tan confuso, pero es que Juan a veces cambia de un lado para otro. Pero escucha lo que dice el versículo 8. Por otra parte, les escribe un mandamiento nuevo. Y tú te quedas como yo me quedé mientras que estudiaba. Espérate, Juan, no te entiendo. Me dices que no es un mandamiento nuevo, pero me dices, sí, es un mandamiento nuevo. Al fin, ¿qué estás diciendo? Bueno, hay un llamado que sigue siendo el mismo. Ama a Dios. Ama a Dios. Esto no es nuevo. Si tú has leído la Biblia, lo lees de Génesis a Apocalipsis. Ama a Dios, glorifica a Dios, obedece a Dios. Esto no es nuevo. Pero ¿qué es lo nuevo entonces?
Y aquí es donde nuevamente resalta que lo nuevo de esto es la posibilidad de cumplir ese mandamiento porque alguien ya lo cumplió por nosotros. Y es Cristo. Lo nuevo de lo que vemos aquí nuevamente es que por el hecho de que Cristo y solamente Cristo hizo posible que ahora sí podamos amarle al Señor, inclusive amarnos a nosotros, y a la luz del Nuevo Testamento, este amor, ¿sabes cómo se moviliza? Que el Antiguo Testamento, Israel tenía que mostrar cuidado para con el extranjero, pero había esta cierta guerra para con las demás naciones. En el Nuevo Testamento, el amor de Cristo nos impulsa no simplemente a amarnos entre nosotros, pero Cristo llega a decir tal cosas como ama a tu enemigo. Y ahí es donde viene la locura del Evangelio. Yo amo al que me cae bien, al que me habla bien, al que me trata bien, pero que yo ame al enemigo, no, ahí ya te pasaste. Y Cristo puede decir, es que esto es lo nuevo de este amor, que yo he ilustrado que yo amé a mis enemigos, que yo he ilustrado que yo amé a aquellos hijos de naturaleza de ira o de ira por naturaleza, aquellos que no eran hijos, yo los he amado. Por ende, lo nuevo de esto nuevamente es algo glorioso por Cristo. ¿Y sabes cómo lo vemos? Cuando Juan dice, el cual es verdadero en él y en ustedes. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando. Lo que esto quiere decir es que ahora es posible que veamos este cambio de las tinieblas relacionado con el pecado, que vaya desapareciéndose a la luz verdadera que Cristo ha alumbrado en nosotros para remover todo pecado entre nosotros. Lo que hace Juan aquí nuevamente es mostrar la necesidad de la luz que es Cristo. Y en palabras de Pablo, que yo mientras que me preparaba no podía tener otro versículo en mente, que es 2 Corintios 4:6, que escucha esto. Dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecer a la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es solamente Cristo el que ha sido quien ha iluminado nuestra ceguera espiritual para poder ver la gloria de Dios en Cristo, y por la gloria de Dios en Cristo yo puedo entonces caminar a la luz de ser más como Cristo, obedeciéndole a Él por amor. Ahora es posible aquello que era imposible para nosotros. Ahora es posible tú ver tu vida misma y decir, si antes para mí era ok pecar de esta manera, ahora ya no está ok pecar de esta manera. Y tú ver esta santificación progresiva que va creciendo y va creciendo. Y tú puedes decir, si antes esto era normal, ya no lo es normal. ¿Por qué? Por amor, porque precisamente esta luz va pasando, va iluminando para que las tinieblas vayan pasando y vayan desapareciéndose. Por lo tanto, hábitos contrarios a Dios tienen que ir quedándose atrás. Una de las cosas que más me duele a mí en mi propio corazón es ver cómo hay áreas que yo todavía lucho. No puede ser, Señor, que todavía siga siendo tan impaciente. No puede ser, Señor, que quiera muchas veces hacerlo a mi manera. Dios, no puede ser que Michael siga luchando con esto. La pregunta es, ¿con qué tú luchas todavía? ¿Con qué luchamos todavía? Y a la luz del Evangelio de Cristo, en vez de minimizar, como vimos, o de esconder mi pecado en la alfombra, Cristo lo hizo público, murió públicamente para quitar esa autoridad y ese dominio de Satanás sobre mi vida y poder ya darme acceso a Dios. Por ende, ahora hábitos contrarios a Dios pueden ser cambiados por Dios. Por ejemplo, una muestra de amor de cómo amarnos debe lucir aquí y en tu casa. Una muestra verdaderamente que el creyente ahora sí puede respetar a otros. Un creyente ahora sí puede amar a otros verdaderamente, por más que nos cueste. Se puede por Cristo, se puede por Él, se puede pensar en otros antes de pensar en mí. ¿Qué beneficio me van a dar a mí? ¿Cómo me van a atender a mí? ¿Cómo yo pienso en mí? Y miramos a Cristo y Él no pensó en Él. Y se despojó de todo y se humilló. ¿Cómo caracteriza esta humildad de Cristo en nosotros? Sí se puede ahora dejar todo espíritu conflictivo, destructivo. Sí se puede. Yo creo que como iglesia podemos
ir más allá como creyentes, ir más allá en nuestras familias, ir más allá de decir, pues nos acomodamos a lo que somos. No, porque tu identidad está puesta en quien Cristo dice que tú eres y debes lucir como Cristo dice que debes lucir. Por tanto, todo deseo conflictivo, de conflicto en nuestra casa o aquí, tiene que irse apagando. Ahora, no vamos a vivir una vida perfecta acá y no vamos a tener una vida perfecta, una iglesia perfecta acá. Por lo tanto, si crees que gracias a la iglesia perfecta, has llegado a la iglesia imperfecta. Pero eso no quiere decir que es un motivo de decir nuevamente, bueno, no importa entonces. No, tiene que haber un deseo de cambio, tiene que haber un deseo de falta de arrepentimiento, un deseo por arrepentimiento verdadero. Que en vez de tener ojos solo para la crítica, se levante en nosotros unos ojos o una vista de apreciación de lo que Dios está haciendo. En tu casa, en tu familia, en la iglesia, en la comunidad, un ojo de apreciación. ¿Por qué deberíamos tener esta prioridad en amar en verdad? Por el versículo 9. ¿Sabes por qué? Versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El ver que amas a Dios y amas a los demás es una evidencia de que verdaderamente eres salvo. Si decimos conocer a Dios, pero hay una inclinación en mi corazón para aborrecer a alguien continuamente, y hablamos en Juan que Juan tiene esta idea de patrón, de esta caminata continua de que no hay arrepentimiento, y tú ves y dices, no, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Juan dice, hay un gran peligro entonces. Porque obviamente tenemos todos momentos de enojo, de molestia, pero si hay un continuo patrón entre tu corazón, de maltratar a alguien, de aborrecer a alguien, de aplastar a alguien, de criticar a alguien, tienes que observar tu corazón. Porque la luz de Juan dice, si aborreces a alguien, entonces no has caminado en la verdad. Por lo tanto, el que ama al hermano, versículo 10 contrasta, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Esa causa de tropiezo es precisamente porque dice la ilustración de la piedra en tu zapato. Porque la idea de esto es que el beneficio o uno de los frutos, dos de los frutos de permanecer y en amar a Dios para amar a los demás es uno, que vamos a estar en la luz y por ende, número dos, no haber causa de tropiezo en él. Y esto es que nos examinemos para ver qué área de mi vida es una causa de tropiezo, no simplemente para mí, pero qué causa de tropiezo estoy siendo para mi propia salvación y santificación, como a la misma vez para el que está de mi lado. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que continuamente está mostrando esto, que en vez de alumbrar esta área de mi corazón, yo sea cegado en esta área de mi corazón para precisamente no ser una piedra de tropiezo ni a nosotros mismos ni a los que están a mi alrededor? Por ende, qué diferente será nuestras familias, nuestras relaciones, cuando empecemos a amar a Dios verdaderamente porque hemos sido a Dios, amados por Dios verdaderamente. Qué diferente será que a la luz de Primera de Juan entendamos que el verdadero amor ahora es posible porque la persona perfecta, amorosa de Cristo se entregó por nosotros en aquella cruz. Es posible entonces sí ver que hay una diferencia en nosotros, por lo tanto, en andar como Él anduvo. El versículo 6 el 11 termina diciendo, pero el que aborrece a su hermano, nuevamente, está en tinieblas. Y nuevamente andar es importante, caminar, una obra continua, anda en tinieblas y no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Pero en Cristo se nos ha dado iluminación para no andar como ciegos. Pero ahora tenemos la iluminación que es la persona de Cristo, la luz que es la persona de Cristo, del Evangelio glorioso, para ver nuevamente cómo yo crezco, cómo yo pido perdón, cómo yo me relaciono con otros verdaderamente para poder lucir como Cristo. Por eso la verdadera transformación sí es posible por Cristo. Entonces lo próximo que vas a hacer cuando tú vayas a tener la decisión de obedeces o no obedeces, que lo que motive tu obediencia no sea, ay sí, yo mejor tengo que obedecer. Ay, no, mejor yo me voy a obedecer porque entonces Dios después me la va a devolver. No, yo tengo que obedecer porque si no Dios va a sacar su cinturón y me va a dar. Y nos reímos, pero eso es lo que muchas veces pensamos. Yo mejor obedezco porque si no Dios se va a enojar conmigo. En vez de yo le obedezco porque he sido amado por Él para amarle a Él. Si tú haces ese clic en tu mente, la obediencia se convierte en un deleite. Sí, difícil, pero en una disciplina. Se convierte en un yo quiero obedecerle
porque he sido amado por Él para amarle a Él y para amar a los demás. La obediencia entonces se convierte en lo que la palabra de Dios dice. No es una carga, pero vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo les daré descanso, y lleven mi yugo en ustedes, que es ligero. La obediencia a Cristo por Cristo es posible, no como una carga, pero como un deleite. Así que acompáñanos a la familia. Padre Dios, te damos gracias por Cristo, gracias por esta obra terminada, perfecta en aquella cruz. Gracias porque podemos conocer el amor, porque Dios es amor. Podemos conocer el amor porque hemos sido amados por Dios primero, y por ende podemos decir que te amamos a ti. Padre, nuestro amor para contigo no es el fundamento de tu amor para con nosotros, es al revés. Tu amor para con nosotros es el fundamento del por qué podemos amarte a ti y amar a los demás. Yo te ruego, Padre, que nosotros tú despiertes un apetito grande por la obediencia, pero no una obediencia por temor, obligación o religiosidad, pero una obediencia porque no podemos creer que el Dios Santo se haya mostrado a nosotros, se haya dado por nosotros en aquella cruz en Cristo y nos haya perdonado y nos haya salvado. Por ende, queremos como hijos e hijas adoptados por gracia amarte por deleite. Por lo tanto, danos más deleite por ti. Danos deseo de amarte verdaderamente, y en las áreas que no lo estamos haciendo, bendito seas por Cristo. Queremos confesar pecados, pero queremos ver su poder transformativo en nosotros. Ayúdanos a no quedarnos como llegamos y día a día crecer a ser más como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.